Dios los bendiga, mis hermanos. Amén. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado la oportunidad de venir y cantarle al Señor, de venir y gozarnos en su presencia. Sí, amén. Ya hemos estado alabando al Señor, glorificándole. Ahora es el momento de entrar, mis hermanos, en la palabra del Señor, y para eso los voy a invitar en el libro de 1 de Timoteo, capítulo 3. Vamos a entrar a la palabra del Señor, Sí, amén. que es nuestro alimento espiritual. 1 Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 3, ¡Es seco! en su versículo 14 ¡Es seco! al 16, para iniciar esta palabra, para iniciar este mensaje a de nuestro Dios. Aleluya. ¿Lo tenemos todos, mis hermanos? Amén. Bendito el Señor. Entonces vamos a leer la palabra de nuestro Dios, honrando a Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y dice su palabra: Amén. esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bendito el Amén. Señor. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, mis hermanos, póngase cómodo, pero no siente la alabanza. Siempre hay que glorificar al Señor. Sí, amén. Que nuestro Dios es un Dios vivo. Dice que es el Dios viviente, y si Él vive, nosotros vivimos. Bendito es su nombre. Aleluya. Nosotros estamos vivos en el Señor. Antes, dice su palabra, mis hermanos, que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero una vez recibiendo al Señor Jesucristo y caminando en su verdad, hemos sido renacidos, ahora somos hijos de luz, ahora somos nuevas criaturas. Amén. Si es que andamos en Cristo Jesús. Amén. Bendito el Señor. Aleluya. Aleluya. Entonces dice su palabra, mis hermanos. Aquí le está escribiendo Pablo a Timoteo, aquel joven, mis hermanos, que estaba lleno del Espíritu Santo, lleno del conocimiento de Dios, tanto que la palabra del Señor me enseña que estaba a cargo de algún lugar donde Pablo le decía: no te apartes de la verdad, predica a tiempo y fuera de tiempo, exhorta, instruye en todo lo que es la verdad del Evangelio. Bendito el Señor. Entonces, mis hermanos, y le estaba diciendo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hay una cosa muy importante, que es saber cómo conducirte en la casa de Dios. Amén. En primer lugar, si hablamos terrenalmente en la casa de Dios, en la casa donde nos congregamos, en el lugar de la reunión, es importante, mis hermanos, tener la certeza de donde nos acercamos. Bendito el Señor. Amén. Para que sepamos cómo conducirnos en la casa del Señor. Aleluya. Aquí no es entrar como queramos. Dicen, en el mundo hay un dicho, ¿verdad?, que dice que como burro sin mecate. No, aquí hay que entrar con acción de gracias. Aquí hay que entrar con agradecimiento y diciéndole al Señor: Señor, ciertamente soy pecador delante de ti, perdóname, límpiame. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de maldades, vivimos en medio del pecado, y por lo tanto nos manchamos con facilidad en el mundo. Bendito el Señor. Y eso sin contar si no anda pecando deliberadamente, ¿verdad? Porque también puede existir eso. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Muchas veces, o muchas personas, mis hermanos, quieren conducirse en la casa de Dios como les da la gana, como bien les parece. Y esto no se trata de eso. Esto se trata de tener un respeto por la casa del Señor, una reverencia por el altar del Señor, y cómo conducirnos, no solamente cómo vestimos, sino cómo nos conducimos nosotros en nuestra persona,
qué tipo de relación tenemos con nuestro Dios, qué tipo de relación tenemos con nuestros hermanos, con nuestros semejantes. Eso es saber cómo conducirlo. No se trata de cómo conducir tu auto, no se trata de cómo te caminas tú por la calle, no, cómo te conduces, cómo es tu conducta personal e espiritualmente. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? Amén, aleluya. Y nos lo explica aquí. Dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí hay una gran importancia, mis hermanos. Yo quiero poner énfasis en esto. Es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí no se trata, mis hermanos, de ningún engaño. Aquí es la verdad del Evangelio. Cuando uno camina en Cristo Jesús, Señor nuestro, Jesucristo es la verdad. Él dijo claramente, muchos les puedes preguntar tú, ¿qué es la verdad? Y ellos no van a saber qué es la verdad. Pero la palabra misma nos dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. Entonces, la iglesia del Señor es columna y baluarte de la verdad, columna y baluarte de Jesucristo. Amén. Es la iglesia de Jesucristo. Bendito el Señor. Y entonces, si nosotros representamos a la iglesia de Jesucristo, tenemos que vivir en santidad como nuestro Señor Jesucristo nos manifestó su santidad aquí en la tierra. Porque dice su palabra que nos enseña claramente que Él no se le conoció pecado alguno. Siempre anduvo en santidad y siempre dándole gloria y honra al Padre. Y así nos enseñó que hiciéramos nosotros también. Amén. Sí. Bendito el Señor. Aleluya. ¿Cómo conducirte en la casa del Señor? ¿Saben por qué les decía que es muy importante? Porque si aquellas personas, cuando iban a subir al monte de Dios, al monte Oreb, cuando el Señor les iba a hablar, si no estaban tan cerca de la presencia de Dios, de aquella voz que les hablaba, y sin embargo no podían soportar aquella voz y aquella presencia. Pero como ahora estamos en gracia, venimos como se nos da la gana a la iglesia. Y estoy hablando de los hermanos cristianos. No estoy hablando de aquellos que vienen del mundo. Ciertamente aquellos el Señor los recibe con los brazos abiertos porque ellos ignoran la verdad. Mas sin embargo les quiere mostrar la verdad. Pero nosotros que pretendemos estar en la verdad o que hablamos, nos llenamos la boca de decir la verdad, pero andamos haciendo lo contrario, para eso es la palabra del Señor también. Amén. Para que sepamos cómo conducirnos. Amén. Ellos no saben cómo conducirse. Ellos saben cómo conducirse en sus templos, ¿verdad? En reverencia a los santos, a las imágenes, pero no saben cómo conducirse en la columna y baluarte de la verdad que es la iglesia. Es el lugar donde nos congregamos, y no solamente, y estoy hablando de un lugar terrenal. Ahora les voy a hablar de la persona de usted, de su persona. Usted es templo y morada del Espíritu Santo. Usted es columna y baluarte de la verdad. Usted es de Jesucristo. Amén. Usted tiene que tener la verdad y vivir en la verdad. Usted es una columna para su familia si se mantiene en la verdad de Jesucristo. Amén. Aleluya. Pero si no anda en la verdad, entonces va a ser de una forma como para vituperio del Evangelio. Esa es la realidad. ¿Por qué cree que muchos inconversos hablan tan mal de los predicadores, de los pastores? ¿Por qué? Por causa de algunos que se desvían de la verdad y andan tras cosas vanas. Pero nosotros no debemos hacer eso, mis hermanos. Debemos de seguir adelante y escuchar la palabra que nos dice el Señor. Amén. Dice, e indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Aquí vamos, el misterio de la piedad. Aquí vamos a entrar en algo muy importante, mis hermanos. Grande es el misterio de la piedad. Usted no puede saber, usted no puede medir el amor de nuestro Dios. Usted no sabe por qué nuestro Dios, siendo nosotros tan pecadores, se manifestó en carne. Amén. Se hizo hombre, siendo Dios, Señor. teniendo su trono de gloria, teniendo millones de ángeles que le sirven, querubines y serafines y terafines y tantas
cosas celestiales, tantas seres celestiales que le adoran, y se dignó a verle a usted y en mí que estábamos en medio de la inmundicia, Exacto. Así en es. medio de toda la pudrición del mundo, porque el mundo está mal. Si lo vemos espiritualmente, está terriblemente mal el mundo. Bendito el Señor. Entonces, Amén. grande es el misterio de la piedad. Señor, ¿qué viste en mí? ¿Cómo fue que miraste en mí siendo yo tan malo y poniendo tan mal tu nombre? ¿Qué miraste en mí que aún tienes misericordia, Señor Jesucristo, y clamas al Padre para que me dé tiempo todavía que me arrepienta? Estoy hablando para los cristianos. Nosotros como cristianos, si estamos haciendo alguna maldad y el Señor ha tenido misericordia, y nuestro Señor Jesucristo le clama al Padre, Padre, permítele otro tiempo más, deja que yo lo abone, deja que yo lo vaya hablando por medio de la palabra, vaya a Él cambiando. Nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros. Sí, amén. Dice su palabra que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Bendito es el Señor. ¿Por qué? Porque en la vida del cristiano, mis hermanos, muchas veces el cristiano no quiere llegar exactamente al lugar de donde el Señor lo quiere poner. ¿Y cuál es ese lugar, mis hermanos? El que no naciere del agua y del Espíritu no puede heredar el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario ser espiritual, porque en el cielo no entra carne ni sangre. Grande es este misterio de la piedad. Amén. Usted no haría lo que Dios hizo por nosotros. Usted no lo haría. Yo no lo haría quizás. Y más bien no lo haría. ¿Por qué? Porque ni sé siquiera cuán grande es el misterio de Dios. Amén. Que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Dio su vida misma en su humanidad, porque se hizo hombre. No dio su vida como Dios, Amén. sino Sí. que dio su vida como hombre, para que viéramos nosotros que debemos morir al viejo hombre también. Bendito el Señor. Aleluya, gloria sea su nombre. Entonces, indiscutiblemente, o sea, esto no está en discusión. Esto no está que si le gusta o no le gusta. Esto es así, el Señor así lo decidió. Es su misterio, su misterio tan grande que no podemos ni descubrir ni explicar la grandeza de su poder, mucho menos de la piedad de nuestro Señor. Y sabe una cosa, el Señor quiere que usted y yo seamos como Él, piadosos, misericordiosos, llenos de amor, no solamente para con nuestros hermanos, no solamente para nuestra familia, sino para los de afuera también. Sí, así es. Esto es más allá de nuestra imaginación. Si no nos ponemos a pensar realmente como Dios, no vamos a poder entender la misericordia de nuestro Dios. Por eso mucha gente abusa, es que estamos en tiempo de gracia, la misericordia, es que hasta aquí nos ha ayudado. Amén. Eso es verdad, pero que nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos aprendiendo de su gracia, estamos aprendiendo a ser misericordiosos también. Fíjese, en el tiempo del Antiguo Testamento, dice su palabra, serás misericordioso para con el que es misericordioso, pero ahora el Señor Jesucristo nos dice claramente, ama a tus enemigos. O sea, si aquella persona no hace misericordia contigo y es sin misericordia, tú haz misericordia con él, porque tú eres diferente. Nosotros no hacemos misericordia, el Señor hizo misericordia con nosotros. Entonces muestra lo mismo para con tus enemigos. No pagues mal por mal, sino bien por mal. Amén. Difícil es, sí es difícil si está uno carnal, pero si está uno espiritual, váyase al tiempo, remóntese en el tiempo de Esteban, cuando lo apedrearon hasta la muerte. Él no les dijo nada malo, al contrario, les dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Repitió las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ese Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. Estaba lleno de la gloria de Dios, tanto que Dios lo guardó, porque cuando él estaba en su agonía, dijo, veo los cielos abiertos. Aleluya. Yes, gloria sea Veo los su cielos nombre. abiertos y al Hijo del Hombre
sentado a la diestra del Padre, Amén. intercediendo por ti y por mí. Bendito es nuestro Dios. Y así quiere el Señor que seamos nosotros misericordiosos, Aleluya. que podamos hacer misericordia, mis hermanos, con aquellos que no entienden qué es misericordia. Yes. Porque es la verdad, ellos no entienden qué es misericordia, pero nosotros somos hijos de misericordia. Nosotros somos hijos de la piedad, tenemos que ser piadosos, Amén. tenemos que ser generosos, dadivosos. Sí, Señor. Bendito el Señor, Gloria sea su nombre. porque es indiscutible esto, no es si le parece o no le parece, no es si cree o no cree, es indiscutible el misterio de la piedad de nuestro Dios. Amén. Amén. Aleluya. Dios fue manifestado en carne, o sea, dejó su trono y vino a la tierra. Nació como tú y como yo, de carne y hueso, Amén. pero lleno del Espíritu Santo. Yes, bendito Y sea. así quiere que seamos nosotros, carne y hueso, pero llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos hacer eso? Recibiendo al Señor verdaderamente y naciendo verdaderamente del agua y del Espíritu. Amén. Amén. Hermano, ¿y cómo es nacer del agua? Bueno, pues dé testimonio públicamente, bautícese en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dé Aleluya. testimonio que es nueva criatura, usted es nacido del agua. Sí, Señor. Dice su palabra que con Cristo somos muertos, pero nacidos también en su ¿cómo se dice? Cuando en su resurrección. Una vez que nosotros salimos de esas aguas bautismales, Ujú. somos nuevas criaturas. Aleluya. Somos renacidos de nuevo. Sí, Señor. He aquí la importancia del bautismo. No que el bautismo salve, pero sí la importancia de que nosotros damos testimonio de que Dios ha cambiado nuestra vida. Amén. Y ahora ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Yes, Y las sí, cosas que yo aleluya. voy a hacer o las que estoy haciendo ahora las hago en Cristo Jesús. Ya no Amén. reacciono como reaccionaba antes. Aleluya. Ya no me porto como me portaba antes. Ya no hablo como hablaba antes, con ira. Tengo que ser diferente. Amén. Amén. Y si algo me faltara, tengo que pedirle al Señor y ponerle mi parte para cambiar esas cosas. Amén. Retener las cosas que quieren explotar en mí y decirle al Señor, esas no son mías, Señor, esas te las pongo a ti. Amén. Porque yo ya soy nueva criatura en Amén. Cristo Jesús. Bendito Entonces no sea su permitas nombre. que yo haga tales cosas. Entonces debemos siempre manifestar ese misterio en nosotros de la piedad. Sí. Amén. Fue manifiesto en carne, o sea, se dio a conocer. He aquí Dios con los hombres, el tabernáculo de Dios en medio de los hombres. Amén. Bendito el Señor. Bendito Dios fue sea. manifestado en carne, justificado en el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que no se le conoció pecado. Siempre anduvo espiritual. Siempre anduvo espiritual. Le digo una cosa, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo molesto en la casa del Señor, fue por esto. No fue ira como ira que tiene el ser humano, fue el celo de Jehová me consume. ¿Por qué? Porque la casa de mi Padre, casa de oración es, casa de oración será llamada, no cueva de ladrones. Amén. Esa fue la única vez que yo vi al Señor molesto. Y no era molesto como nosotros, era el celo de Jehová. Ujú. Cuando nosotros vemos que alguien está haciendo algo que no está bien delante de Dios, eso es celo de Jehová. Cuando alguien reprende a un hermano por causa de hacer el mal, ese es celo de Jehová. No es ira de los hombres. El celo de Jehová me consume. ¿Qué quiere decir esto? Que mi alma rechaza esas cosas que está haciendo Ujú. Amén. las personas, mayormente cuando se llaman cristianos. Y por eso es que uno predica la palabra a aquellos que también ya predican, pero que predican mentira. El celo de Jehová me consume. Santo Y Señor. tengo que hablar las cosas que el Señor me pone. Sí, amén. Bendito el Señor. Bendito Si sea ahora su nombre. viniera el Señor en estos tiempos, traería su látigo otra vez. Aún mayor que aquel que usó esa ocasión. ¿Por qué? Porque la casa del Señor está igual. Está igual. O peor todavía. Sí. ¿Saben? El Señor me daba una palabra en el libro de Apocalipsis, pero le dije, Señor, me la dio desde hace unos días y anoche me la volví a confirmar. Pero hoy venía otra vez y le dije, Señor,
Si tú quieres que yo hable en ese libro, indícamelo ahorita que voy a leer la escritura nuevamente. Y si no, la dejaré para el domingo, Señor, porque no le he escudriñado lo que yo necesito saber. Y entonces el Señor me dio esta palabra, pero Amén. estaba yo viendo, mis hermanos, que el Señor Jesucristo, no sé si se recuerdan que les dije que el Señor Jesucristo se pasea en medio de la iglesia. Sí, amén. La iglesia son los candeleros. Y el Señor Jesucristo se pasea por medio de la iglesia y dice que sus túnicas llegan hasta el piso. Yes. Y las personas de ahora, ¿cómo andan? Las personas de ahora no tienen vergüenza, porque esa es la realidad, no tienen vergüenza y andan como quieren andar, porque pues es que son las modas de este siglo, hermanos, son las modas de este tiempo. Eso no tiene nada que ver. Entonces hay que decirle al Señor, porque dice su palabra que Él se pasea con una túnica que le llega hasta abajo, y siendo Dios Él, también dice: sed santos, porque yo soy santo. Amén. Amén. Si usted dice que va a la iglesia y que es hijo de Dios, entonces pórtese como papá. Portémonos como Sí, Señor. papá, Amén. Yes. porque el hijo quiere hacer lo que el padre hace. Amén. Aleluya, sí, Yes. Señor. Por eso el Señor a veces nos dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? O sea, si te estoy predicando cada vez, te estoy hablando a tiempo y no haces lo que yo te digo, ¿por qué me llamas Señor? Ujú. Porque el siervo hace lo que su Señor le dice, Sí. pero vosotros no hacéis lo que yo digo, dice el Señor. Entonces, ese es el problema de la iglesia hoy en día, que nos habla la palabra y decimos amén, pero al ratito se nos olvida y volvemos a lo mismo, a hacer lo mismo. Y ahí es donde entra la palabra del Señor: ¿por qué me llamas Señor? O sea, si ya había dicho que sí, amén, entonces ¿qué pasó? ¿Por qué ahora te portas de igual manera? Entonces nosotros, o somos cristianos, mis hermanos, bien cristianos, o no somos nada, porque el tibio no lo va a aceptar el Señor. Eso dice su palabra. Amén. Gracias. Bueno, luego entramos de lleno en esa palabra del Señor con su túnica hasta abajo, ¿verdad? Pero quiero continuar en esto, mis hermanos, sin más pérdida de tiempo, que fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. ¿Se recuerdan cuando el Señor estaba aquí en tierra y que estaba pasando, después de haber pasado sus 40 días de ayuno, después de pasado la tentación? ¿Se acuerdan que los ángeles le servían? Sí. Sí. Bueno, pues conocido por los ángeles. Bendito el Señor. Amén. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles. O sea, si Dios ya tenía un pueblo dispuesto que se llama Israel, ¿cómo fue que se dignó a mirarnos a nosotros los gentiles que éramos abominables a Él? Mas sin embargo, por la piedad, por el misterio de su piedad, se dignó a vernos a los gentiles y hacer un solo pueblo de dos pueblos. Amén. Ahora nosotros pertenecemos al pueblo de Israel Aleluya. por la gracia de Yes. nuestro Señor Jesucristo. Bendito y Porque a Él se misericordioso le- es el Señor. A él, mis hermanos, le plació hacer de dos pueblos un solo pueblo, una sola nación, la nación de Precioso Israel. Jesús. Amén. Yes. Que aunque aún no se ha llevado a cabo, pero ya pertenecemos espiritualmente al pueblo del Señor, Yes. al pueblo de Israel. Amén. Bendito el Señor. Dios bendiga a Israel. Sí, Bendito Dios es el Señor, bendiga a su aleluya. pueblo escogido. Entonces dice su palabra, mis hermanos, que fue predicado a los gentiles. ¿Y a quién usó el Señor? A Pablo. Ujú. A Pablo fue el indicado para predicarle a los gentiles. Aquel Pablo que estaba en contra de los creyentes, en contra de la iglesia de Jesucristo, como hay muchos ahorita en contra. Sí. Bendito el Dios Señor. tenga misericordia. Y estoy hablando que aún, porque Pablo era conocedor de la ley, tenía al mejor maestro que se llama Gamaliel, intérprete de la ley. O sea, él estaba bien instruido en todo lo que es de la ley, pero no conocía la gracia de nuestro Dios, no conocía el misterio de la piedad. Pero cuando tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, ese hombre cambió radicalmente su vida, bendito el Señor. Y por eso él obedeció y nosotros hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, porque Pablo decidió seguir a Cristo. Amén. Bienaventurados. Bendito el Señor.
Y entonces cuando Pablo decidió, cambió totalmente, porque Pablo participaba en las persecuciones a los cristianos. Bueno, pues entonces al Señor le plació llamar a Pablo para predicarnos a los gentiles, predicado a los gentiles. Bendito el Señor. Amén. Gloria a Dios. Creído en el mundo. ¿Qué he creído? El Evangelio. Porque muchos han creído, hay muchos creyentes. El enemigo quiso desterrar a la iglesia, mis hermanos, de Jesucristo. De ahí vino tantas cosas que vino, tantas muertes de los cristianos. A través de los tiempos ha habido muchos, por ejemplo la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada porque era una masacre. Dios bendito. El diablo pensó que iba a acabar con la iglesia de Jesucristo. Pero claramente le dijo ese hombre Gamaliel a aquellos fariseos, aquellos del templo, dijo ahí, hermanos, no hagan nada contra estos varones. Estaban hablando de los apóstoles. Porque si es de Dios lo que ellos tienen, no vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Amén. Y eso fue porque la iglesia del Señor sigue caminando. Aleluya. La iglesia de Gloria Jesucristo sea el nombre de nuestro sigue Dios. caminando porque hemos sido alcanzados nosotros y ahora nosotros pertenecemos a su reino, que vino Bendito a sea el predicar Señor. el Evangelio. Bendito es su nombre. Aleluya. Aleluya. Entonces el diablo no pudo hacer nada y ni podrá hacer nada. ¿Por qué? Porque el Evangelio, mis hermanos, es santo. La piedad es un misterio que ni siquiera el diablo puede saber de qué se trata esto. ¿Por qué? Porque él es hijo de maldad solamente. Solamente de maldad es. Mis hermanos, el misterio de la piedad no lo entiende el mundo en general. ¿Saben? Quiero contarles un poquito rápidamente de mi persona. Cuando yo me convertí al Señor, por su gracia y misericordia, nadie de mis hermanos me aceptaba como era, y mucho menos mi mamá. Y decían que mi cuñada había cambiado a mi hermano Saúl. Le echan la culpa siempre al hombre, que no es así. Y luego que por medio de eso, entonces, por lo tanto, también yo fui engañado y creído también en eso. Pero déjenme decirle que mi hermano Saúl y mi hermana Mari Carmen ya no están aquí y sigo en pie por la gracia de Dios, sigo adelante. Amén. No necesité de ellos porque yo no venía de ellos, Amén. porque yo venía o vengo de parte de Dios, porque Dios tuvo misericordia de mí. Amén. Bendito Porque sea así el como Señor. ellos fueron alcanzados, yo fui alcanzado juntamente con ellos. Entonces no es el hombre el que cambia, porque esto de las cosas de Dios no es del hombre. Amén. El misterio de la piedad no es del hombre, esto viene de Dios. Lo que nosotros traemos viene de lo alto, viene de Amén. arriba. Amén. Yes, Por lo glorioso tanto, es el nadie nos puede hacer cambiar como ser humanos. Amén. Nadie. Amén, así es. ¿Por qué? Porque no es una enseñanza de humanos, no es una enseñanza de hombres. Viene directamente de Dios y por su Aleluya. Santo Espíritu somos nosotros enseñados. Aleluya. Bendito el Señor. Bendito sea su En el nombre. caso de mi esposa también, un día me dijo, hey, ni pienses que vaya yo a cambiar porque lo que tú me digas y que no sé qué. Le dije, no, yo no cambio a nadie, no te preocupes. Si yo te hablo es porque es gracia de Dios, pero yo no voy a cambiar a nadie. Yo nunca he dicho que Amén. cambio a Yes. nadie. Eso es verdad. Y para gloria de Dios ahí está. Pero sí le dije, Aleluya. yo no cambio a nadie, pero sí tengo un Dios todopoderoso que Amén. puede hacerlo. Bendito, Bendito es el Dios, Señor. y es su gloria, es su Poderoso, honra. bendito Y Dios. entonces ese es el que cambia, Gracias, bendito el Señor. Señor. Gracias, Padre. Él es el que cambia y transforma, bendito el Señor. Amén. Entonces se fueron mis hermanos y la iglesia sigue caminando, como dijo el canto. Hay un corito que dice, en las luchas, en las pruebas, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Son unos Amén. cantitos viejitos, Amén. pero muy, muy hermosos, ¿verdad? Amén, yes, gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, esto no es de los hombres, porque ellos están allá, gloria a su nombre, gloria al Señor, ¿verdad? Aleluya, Que ellos están sí. allá y con el ministerio que traen, porque el Señor va a seguir haciendo obras en ellos. Yes, Amén. yes. Pero ¿qué quiero decir esto? Que si hubiera sido por cuestión de mis hermanos, entonces yo andaría en el mundo. Ujú. Pero la gloria es para mi Dios, Amén. que seguimos, aunque no seguimos juntos, seguimos en el Espíritu. Amén. Porque esto así es.
Nosotros nos guiamos por el Espíritu y estamos unidos en un pensamiento, en una sola meta, que es llegar al cielo, Yes. bendito es su Bendito nombre. sea el Señor. Aunque no estemos juntos carnalmente, pero estamos en el Espíritu, bendito el Señor, Aleluya. porque Amén. hemos conocido al Salvador y tenemos una esperanza, una fe y un solo Señor. Amén. Bendito es su nombre, Jesús de Jesucristo Nazaret. es el Señor. Aleluya. Entonces, mis hermanos, esa es una pequeña demostración de que la iglesia es del Señor. Yes. La piedad es del Señor, no es de los hombres. Nosotros somos del Señor. Para el hombre, Amén. mis hermanos, es facilito ir al mundo. Mayormente para el que ya anduvo ahí en el mundo sabiendo tantas cosas, es facilito y llamativo. Que basta que alguien se desvíe para que el otro también se desvíe. Así de sencillo está. Pero vive el Señor, que mientras estemos agarrándonos, o que Él nos esté agarrando de su mano, nadie nos puede arrebatar. Amén. Aunque andemos en medio, en valle de sombra de muerte, como dijo David, no temerá mi corazón mal alguno. Amén. ¿Por qué? Porque su vara y su callado me infundirán aliento. Aleluya. Bendito el Bendito Señor, es porque el hemos Señor. creído en aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces Amén. fue creído en el mundo, por eso estamos aquí. Amén. Fue Yes. creído en el mundo. Yes. Todavía no se manifiesta aquellos porque no han abierto su corazón. Hay muchos que todavía no creen, pero si ellos abren su corazón van a creer también. Sí. Y van a tener la oportunidad de ser salvos también. Misericordioso es nuestro Dios. Aleluya. Amén. Recibido arriba, ¿en qué? En gloria. En gloria. Una vez que nuestro Señor Jesucristo Gloria a su Dios. dejó sus discípulos ya preparaditos, 3 años y medio de discipulado, entonces sí les dijo: mis hijos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio Yes. y enseñar todas las cosas que os he dicho y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eso fue la misión que les dejó, esa es la misión que sigue. Y ustedes podrían decir: sí, hermano, pero es que aquellos eran nomás para los apóstoles. No, Señor, eso era para todos, ir y hacer discípulos, porque esos discípulos iban a ser más discípulos, por el que el crecimiento lo pone Dios. Amén. El crecimiento lo da Dios, no el hombre. Ujú. El hombre que está enseñado en el Espíritu enseña las cosas, pero el Espíritu es el que vivifica, el Espíritu es el que da el entendimiento, porque si uno empezara a enseñar terrenalmente y no hubiera Espíritu Santo que les indicara, de nada iba a servir, porque no iban a entender las cosas espirituales. Amén. Bendito el Señor. Aleluya. Entonces, cuando se ascendió al cielo, antes de que ascendiera al cielo, estaban todos reunidos y les dijo: ahora sí, ahí los dejo, les voy a dar la encomienda y no me veréis más hasta que vuelva otra vez Ujú. y los junte conmigo otra vez. Amén. Esos siervos del Señor siguen esperando la promesa que tú y yo esperamos. Ellos siguen esperando la promesa del Señor. Amén. Así es. Ellos siguen esperando. Aleluya. Han pasado más de 2000 años, ¿verdad? Ellos creyeron como si fuera mañana cuando iba a venir el Señor. Y siguen esperando. Murieron en la batalla y esperando en el Señor. ¿Pero qué? Obtuvieron la victoria. Porque si ellos murieron en Cristo, ciertamente serán levantados en poder. Cuando Amén. venga nuestro Señor Yes. Jesucristo. Aleluya. Que no me anden diciendo que Pedrito nos está esperando allá con las llaves, que él tiene las llaves. Mentira del diablo. Pedrito se va a levantar en la venida de nuestro Señor Jesucristo, es de los primeros que se van a levantar. Amén. Todos los apóstoles, mis hermanos, todos, incluyendo María, está también en el suelo. María también está bajo tierra. Amén. Así es. Amén. Sí. Yo sé que a muchos no les va a gustar esto, pero esa es la realidad. María era una sierva del Señor. Amén. No era la madre de Dios, fue la madre de Jesús, terrenalmente hablando. Yes. Yes. Porque se hizo hombre. Dejó su inmortalidad para hacerse mortal como hombre. Y puso su vida, pero la volvió a tomar. ¿Por qué? Porque Él es inmortal, bendito el Aleluya. Señor. Pero lo hizo terrenalmente para que viéramos que nosotros debemos hacer y que si el Padre lo levantó de los muertos, tenemos la promesa que nos levantará también a nosotros. Amén. Esa es la promesa que tenemos. Sí, Bendito Señor. el Señor. Bendito es nuestro Dios. Y vamos a ser levantados para su gloria y su honra y su alabanza. Bendito Dios. Nos Aleluya. brincamos al capítulo 7, mis hermanos. ¿Y qué nos enseña la palabra del Señor?
Bueno, espérenme un momento. Antes de entrar al capítulo 7, quiero que vayamos rápidamente al libro de los Hebreos. O sea, que no se me vaya a quedar esto atrás. Libro de los Hebreos. Carta a los Hebreos. Bendito el Señor. Amén. Capítulo 2, verso 10 al 13. Okay. Amén. ¿Entendemos? Dice, Amén. estamos hablando que el Señor vino a hacer todo eso, ¿verdad? Y fue levantado en gloria, puesto hacia el cielo. Ujú. Y no hay nadie más que solamente el Señor, que vieron más bien todos sus discípulos, y también dos varones que eran ángeles, que se levantó el Señor. Amén. Y en las Escrituras no hay nadie más que Elías y que Enoch. No hay nadie más. María no dice que haya sido levantada. María, me disculpan, pero no ha sido levantada aún. No está en la Biblia. El Señor sí está. Elías sí está. ¿Por qué? Porque Elías hizo grandes cosas y el Señor así le plació. Sí, amén. Ujú. Amén. Y le dirán, bueno, y entonces María, ¿qué es la madre de Dios? María no es la madre de Dios, repito. María fue la madre de Jesucristo. Amén. Sí. Por eso dijo, mi alma engrandece a mi Señor. Ujú. Ella hablaba con reverencia a nuestro Dios, Como su Salvador. como su Ujú. Salvador. Amén, aleluya. Y los mismos católicos dicen, Dios te salve María. O sea que ella necesita salvación. Pues ciertamente ella se levantará en el día de la resurrección. ¿Por qué? Porque ella estaba en el aposento alto juntamente con aquellos 120 esperando la promesa del Espíritu Santo. Amén. Ella estaba ahí, estaban los hermanos de Jesús también. Aleluya. Bendito el Señor. Entonces que no me digan que María ascendió al cielo, que es una gran mentira. Ahora que si me lo dicen bíblicamente, entonces me convierto al catolicismo otra vez. Pero no lo está. Con esa certeza lo digo. Amén. Bendito el Señor. Aleluya. Gloria sea su nombre. Para gloria de nuestro Dios. Vamos a seguir. Porque el capítulo 10, perdón, el capítulo 2, verso 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ese es el misterio de la piedad. O sea, ¿qué necesidad tenía nuestro Padre de afligir a su propio Hijo con tantas aflicciones y luego a muerte? Ujú. ¿Para qué? Para que llevara muchos hijos a la gloria. Ese se llama misterio de la piedad. Amén. Nadie puede entender eso. Grande es el misterio de la piedad. Bendito el Señor. Aleluya. Yes. Seguimos. Gloria sea su nombre. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. No se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En pocas palabras, Padre, yo voy a anunciar tu evangelio a mis hermanos. Yo voy a anunciar el evangelio a aquellas personas. En medio de la congregación te alabaré y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ujú. Que a pesar de tantas aflicciones, Él decía, Señor, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Eso es lo que nos vino a enseñar el Señor. Amén. Entonces, eso es lo que debemos de hacer. Y lo vamos a hacer como nosotros queramos. Vamos a ir y vestirnos como nosotros queramos para alabarlo como nosotros queremos. O lo vamos a hacer como el Señor Jesucristo. Porque yo no veo al Señor Jesucristo con unas licras. No veo al Señor Jesucristo con unos atuendos de estos tiempos. ¿Verdad? Santo. Claro que no. Dice que su palabra no tiene sombra de variación, ni mudanza. O sea, no cambia.
Ujú. Lo que dijo ayer lo dirá hoy y lo dirá mañana otra vez. Amén. Le guste al que le guste y al que no le guste, pues ni modo. Palabra permanece. Su Yes. palabra no cambia, no cambia. Aunque muchos la estén falseando para no, por diversas pruebas, pues, sea, por diversas causas, sea la causa que sea, pero si están permitiendo que el mundo ande como quiera andar y no hablando la palabra, entonces se llama falsear la palabra. Y el Señor nos dice claramente, predica, exhorta, habla la verdad. Y ahorita lo Amén. vamos a ver, porque a eso hemos sido llamados. Ahora sí regresamos a 1 Timoteo capítulo 3. Amén. Capítulo 3. Perdón, capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4. Ok. Ok. Amén. 4, 1. 7. 4, 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. ¿De cuáles viejas? Pues de viejas. Son simplemente de chismes, de andar en otras cosas. ¿Ah? Muchos se admirarán de esta palabra, pero ahí está. De viejas. No andes en cosas de viejas, en chisme ni nada de eso. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Ejercítate, o sea, sigue yendo a la doctrina, sigue yendo a recibir esa enseñanza de Dios en la congregación. Ahí es donde nosotros nos ejercitamos, en las pruebas, en las luchas. Nosotros somos siendo ejercitados en la palabra del Señor. Bendito es su nombre. Amén. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Y a muchos les gusta ir al gym, a muchos les gusta hacer ejercicio. Qué bueno, pero para poco es provechoso. Pero dice, pero la piedad para todo aprovecha. Por eso dice, ejercítate en la piedad, o para la piedad. Porque la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Amén. Tiene promesa de esta vida y de la venidera. O sea que si nosotros somos misericordiosos, el Señor será igual con nosotros. Si nosotros somos dadivosos, el Señor va a ser igual con nosotros. Tiene promesa. Y si nos portamos así, tenemos promesa de heredar la vida eterna. Amén. Bendito Gloria el a Señor. Dios. Continuamos. Todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ujú. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. ¿Es fiel la palabra del Señor? Yes. Es fiel Amén. y digna de ser recibida. El que no la quiera recibir es porque no quiere, ¿verdad? Pero es digna de ser recibida por todos. Por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente los de los que creen. Amén. O sea, Bendito es el Señor. es Salvador de todo hombre. ¿Por qué? Porque para todos hay salvación si se deciden, pero mayormente de los creyentes. En pocas palabras, los creyentes ya están en el camino, mayormente de ellos. O sea, sigan adelante, porque hay promesa de Dios. Amén. Esto manda y enseña. Oiga, qué bonito. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Aquí viene lo importante. Sé ejemplo en los creyentes, no nomás de boca. En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y ¿qué? Pureza. Pureza. No dice inmundicia. No dice anda como tú quieres y eso enseña. Eso, porque si tú caminas así, así van a caminar. Aunque no lo digas. Con el simple hecho de que te vean, así van a querer hacer porque pues ella lo hace, él lo hace. Entonces siendo él el líder y lo hace, quiere decir que está bien, no pasa nada. ¿Me entienden? No hace falta que lo digas cuando ya lo estás practicando. Porque lo que tú haces, eso van a hacer. Pues tú eres el ejemplo a seguir. Pues Dios te ha puesto, o si no es que tú te has puesto, pero eres el ejemplo a seguir. Yes. Amén. Bendito el Señor. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación
y la enseñanza. Ujú. Amén. Imagínense al Señor Jesucristo en lo que tanto que vengo yo, o en lo que en tanto que voy, Selene, Ángeles, Uber, Jaime, ocúpense de la lectura, Amén. ocúpense de la exhortación. O sea, en pocas palabras, prediquen, exhorten, Ujú. enseñen lo que han aprendido, Amén. en lo que yo vengo. Así dice el Señor, en tanto que yo vengo. Eso es lo que nos dice el Señor. Amén. Bendito Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya, gloria a su nombre. Aleluya. Entonces, tenemos que, ¿por qué? Porque somos columna y baluarte de la verdad. Amén. Ujú. Somos templos espirituales, edificios espirituales de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Bendito es el Señor. Voy a entrar en un tema que muchos tal vez no les gusta. Vamos a entrar de las cosas de Dios. Me refiero a las cosas que llevan orden en la casa del Señor. Ya hablamos de las espirituales, no que estas no lo sean, sí lo son, pero hablamos de la piedad. Ahora vamos a hablar cómo debemos conducirnos en la casa del Señor. Amén. Ya hablamos todo lo que hizo el Señor por nosotros y lo que quiere que nosotros hagamos también. Ahora también vamos a ver qué quiere que hagamos respecto a conducirnos en las cosas y guardar las cosas de nuestro Dios, del templo, de la casa de Dios. El Señor siempre se ha preocupado por las viudas y los huérfanos. Aquí hay una palabra que me llama mucho la atención, porque muchos piensan que los hermanos se portan mal o que no hacen bien cuando niegan alguna ayuda, por ejemplo. Bueno, quiero decirles que las cosas de Dios hay que cuidarlas también. Los tesoros del Señor, por ejemplo. Ujú. ¿Por qué? Porque el Señor, a pesar de que se preocupaba mucho por las viudas, o se preocupa mucho por las viudas, tiene cuidado de las viudas y de los huérfanos, tanto que lo dice en el Antiguo Testamento y se acabó en el Nuevo de ninguna manera. Pablo le dice a Timoteo, honra a las viudas, pero tiene un pero. Dice, honra a las viudas. En el capítulo 5, verso 3. Vamos a leer en adelante. Capítulo 5, verso 3. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. O sea, no a las viudas, no a las que enviudaron, pero andan como todo mundo anda. No aquellas que ya traen novio por ahí, no. Y ahorita las explica. Pero alguna viuda tiene, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia, Ujú. y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. O sea, si yo tengo una viuda, o si mi madre es viuda, yo no la voy a arrimar a una congregación para que la mantengan, porque tiene hijos, Amén. tiene familia que pueden responder por ella. Dios tiene cuidado de las viudas que en verdad son viudas, que no tienen quien les ayude. Él es defensor del huérfano y de la viuda. Sí, amén. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces hay gente que se aprovecha de la iglesia. Ujú. Estoy hablando en general. Se aprovecha de las dádivas de los hermanos. Porque hay iglesias muy dadivosas. Hay iglesias, por ejemplo, en la que yo alguna vez me congregué un tiempo y donde le doy gracias a Dios que crecí espiritualmente. Me enseñó una de esas cosas. Que la iglesia del Señor tiene que ser muy caritativa, muy hospedadora y ayudar mayormente a los de casa. O sea, mayormente a los cristianos cuando ya estamos en la casa del Señor. Entonces, muchas personas van y se congregan con un solo propósito. Yo sé que de esos no hay aquí. No. Con el propósito de aprovecharse de la bondad de los hermanos.
encargados de la iglesia. Porque no es de los congregados, es de los encargados. Ellos van a los encargados, a los que tienen posibilidad de entrar al bolsillo de la iglesia, a los tesoros del Señor. Entonces, como dices, no, pues es que ve a tal iglesia, ya te ayuda. Pero no vienen porque vienen a buscar al Señor, vienen por la ayuda. Eso se llama aprovecharse. Qué bueno que fuéramos agradecidos, ¿verdad? Y ok, se les da la ayuda, pero busquen al Señor. Doy gracias al Señor que ahí en la iglesia también lo practicamos. Muchos se nos fueron sin pagar. Es verdad, yo estaba enterado porque yo estaba muy allegado ahí a mi hermano pastor, ¿verdad? Y me pedía opiniones. Mi hermano, le prestamos a tal hermano, fíjate que llegó un hermano. Siempre es bueno pedir o dar a entender a los más cercanos, a los ancianos, por decirlo así. No a toda la congregación, sino a los ancianos, porque hay una reunión siempre de los más allegados. Bueno, para hacer esas cosas, esas ayudas, se tiene que tener una reunión para que se confirme y estén todos de acuerdo, porque esto no es de decisión nomás de una persona. La última palabra la tiene ciertamente el Señor, el que ha puesto al Señor, pero debe de haber una reunión para que ellos estén enterados y sepan. Amén. Bendito el Señor. Entonces, aquí Pablo les dice claramente, pero las que en verdad son viudas. Pero si hay alguien que tenga, que dice hijos o nietos, no se las lleven a la iglesia para que sea una carga. Ustedes sean piadosos con ella, de su familia. Manténganla. Amén. Denle lo que necesita, pues es su familia. Son hijos, es su mamá, es su deber. Dice, porque este es lo bueno y agradable delante de Dios. O sea, es algo que Dios nos manda, honrar a nuestros padres, no aventarlos a un asilo, ¿verdad? Cuando ya son grandes, ya les hace el estorbo y en vez de cuidarlos, honrarlos, porque eso es honrarlos, no yéndoles cada fin de año, no cada fin de año, sino cada día del padre, cada día de la madre, nomás a honrarlos, con un osito y unas flores. No, honrarlos es ayudarlos, portarse bien con ellos. Ese es honrar a los padres, o ayudarlos, apoyarlos. Amén. Bendito el Señor. Amén. Porque ¿de qué le sirve al hombre, o de qué le sirve a la madre, que un día el hijo se porte muy cariñoso y todo el año además le haga pasar grandes dificultades, grandes preocupaciones y corajes también por desobediente? ¿De qué decirle? O sea, ¿para qué viene con esos arrumatos? O sea, eso es como conveniencia, podría decirse. Amén. No, eso no es así, mis hermanos. Mas la que en verdad es viuda, verso 5, y la que ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. A esas hay que ayudar. A esas son las que hay que ayudar, no a las aquellas vividoras, no a los vividores, a los que realmente están allegados y que están luchando por la verdad. Están luchando por estar en la casa del Señor, pero de verdad en súplicas y oraciones. A esos merecen que les ayuden, merecen que les apoyen. Bendito el Señor. Amén. Yo recuerdo cuando yo perseveraba en la iglesia, ¿verdad? Y andaba con hambre. No sé si les platiqué una vez que andaba yo con hambre y pues a veces los hermanos no saben, ¿verdad? Porque pues andan carnales a veces. Y saliendo de la iglesia, pues en la iglesita tenían su negocito, ¿verdad? De popuzos y no sé qué tantas cosas hacían ahí. Y yo sin dinero, pues, y con hambre. Y un hermano, pues, en vez de que se preocupara porque siempre me veía ahí, ¿verdad? Me dice, mira, hermano, venga a ver los rines que le acabo de comprar a mi troca, el estéreo que le acabo de poner, un sonidazo. Mi hermano, ya le iba a decir, yo no quiero ver esas cosas, yo lo que tengo es hambre. ¿Qué me interesan los rines ahorita? Pero yo le seguía la corriente, ¿verdad? Porque pues yo no quería hacerlo sentir mal. Entonces yo iba y no, pues está bien, hermano, ahí está. Pero solamente por no ser grosero, pero en realidad yo estaba necesitado de otra cosa.
¿Saben quién era el que a veces el pastor decía, hermana, denle aquí a los hermanitos, por favor? Saúl, denle, yo, papá. Él sí se daba cuenta. ¿Por qué? Porque el pastor siempre está atento a sus ovejas. Amén. Amén. Los hermanos, o sea, las demás ovejas, quizás no. Pero el pastor siempre a sus ovejas llama por su nombre. Amén. Bendito el Señor. Aleluya. Entonces eso puede vivir y entonces nos damos cuenta, mis hermanos, que es a las que perseveren, a las personas que están perseverando y están en súplicas y oraciones, a esas mayormente hay que ayudar, a las que están pasando necesidad. Porque no porque las ve ahí con súplicas y oraciones no piense que no tienen necesidad. Claro que hay necesidad. Bendito el Señor. Amén. Pero hay que ayudarles. Pero la que es entregada a los placeres, viviendo, está muerta. Está hablando de las viudas, ¿eh? Ujú. Vuelvo a repetir, pero la que es entregada a los placeres, viviendo, está muerta. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ir a la iglesia cuantas veces quiera, pero si anda con otro ya después de ser viuda y anda sin casarse, anda muerta. Está muerta. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque hay muchas mujercitas que llevan a sus parejas, a que son novios, pero ya andan en el mundo, pero se congregan, pues están muertos. Están muertos, esa es la palabra que nos dice. Si son viudas y no se han casado, pero andan con alguien, están muertos. Dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Por eso es la palabra del Señor, para que seamos irreprensibles, no solamente las viudas, sino todos nosotros como hermanos, como hijos en Cristo. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado ¿qué? La fe, y es peor que un incrédulo. O sea que si tú te consideras cristiano, pero no ayudas ni siquiera a los tuyos, olvídate, papá. Olvídate de que Dios está agradado contigo. Olvídate que Dios esté viendo bien tus obras. ¿Por qué? Porque si no tienes esa piedad, porque estamos en el ministerio de la piedad, el misterio de la piedad. Por lo tanto, estamos en un ministerio de la piedad, nosotros. Entonces tenemos que ser piadosos. Pero si vemos la necesidad a mi hermano en Cristo o a mi hermano carnal, y no le ayudamos, sino que nomás le decimos, vete tranquilo, voy a orar por ti, el Señor proveerá, y tienes algo con que ayudarle y no le ayudas, por agarrado, si es que no te va a servir de nada. Así es. Amén. Nada te va a servir tus súplicas. No las oye el Señor. Yo sé que a nadie le gusta esto que les diga, pero es realidad. Si no hace uno la voluntad del Padre, somos como hipócritas delante de Él. Ahí entra la palabra, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amén. Así hay muchos en la iglesia. Desafortunadamente los hay. Y por eso el Señor sigue hablando, porque quizás sean alcanzados por misericordia todavía si se arrepienten. Amén. Amén. Bendito el Señor. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Se ha puesta en lista solo la viuda no menos de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. ¿Tiene restricciones nuestro Dios? Tiene restricciones. No va a recibir cualquier persona que ande para ahí pagar con uno con otro. Dice, no, se ha puesto en la lista. ¿En cuál lista? En la lista de las que están ayudando. En la lista que están ayudando. Tienen que tener cuidado a quién le están ayudando. ¿Por qué? Porque la casa del Señor no puede ser burlada por el enemigo. Se ha puesto en la lista solo la viuda no menos de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras. Importante. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Aleluya. Amén. Si no, ni la pongan en la lista. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que andan en el mundo, andan mundanita, esa no necesita ayuda. ¿Por qué? Porque andan en el mundo. No quieren nada con Dios. Bueno, pues allá les quiero decir que muchos van. Yo recuerdo, y no quiero decir el nombre porque me acuerdo muy bien de los hermanitos que buscaban la ayuda y se desaparecían. Se desaparecían, iban 2 o 3 días y ya no iban después.
Y así hay, y no solamente en esta iglesia, mis hermanos, existe esa manía de la gente, y no solamente de la gente de afuera, mis hermanos, sino que de la misma gente de adentro, en vez de ayudar, por ejemplo, vamos a poner por ejemplo yo, si viene una persona que se dice cristiana, aunque yo no la conozca, pero dice que es cristiana, y viene necesitada, hermano, pero va para otro estado, si tengo yo una bolsa, tengo que ayudarle, eso me enseña la palabra. Pero hay unos que hacen, no, hermano, pues yo no tengo, pero vaya con mis hermanos pastores, ellos le van a ayudar, ellos ayudan a la gente. Le echan la bola a la otra persona cuando él tiene que ayudarle. Él es el primero que, si vino a ti primero, pues tú ayúdale, porque tú tienes la obligación conforme a la palabra. Ahora que si no tienes, tampoco puedes echárselo a otro. Primero tienes que ir a consultarlo. Oye, hermano, fíjese que allá encontré una persona que está necesitada. ¿Usted qué dice? Pero no decirle ahí, vayan para allá, aventárselos y decirle. Y ya el hermano pastor, ni modo que le digan que no, pues si ya el hermanito se lo echó para allá. ¿Cómo le dice que no? Entonces es terrible eso. Entonces lo comprometen al pastor. Ya no le dan la oportunidad de que mire el caminar de las personas, sino que están estafando a la iglesia. Y lo peor es que las mismas ovejas del rebaño son las que están incitando a las otras a que vayan y se roben el alimento, o más bien las cosas del tesoro del Señor. Ajá, eso es lo que pasa. No somos responsables de cumplir la palabra y decir, ok, hermano, no tengo mucho, pero con lo que yo tengo le voy a ayudar. Y déjeme ver, ya a ver si le puedo conseguir algo más, y entonces voy con mi hermano, fíjese que hay una necesidad, no sé si podamos ayudar, pero yo ya contribuí. Pero eso de quitarse la barra uno y aventársela a otro, eso es de carnales, no de espirituales. Sí, Bendito el Señor. Amén. Continuamos. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. O sea, en pocas palabras, es peligroso, le decía, porque él era un joven, estaba hablando a Timoteo, no permitas viudas jóvenes cerca de ahí, porque son un peligro. ¿Por qué? Porque tentadas por el pecado se apartan de la fe y andan en otras cosas. Dice, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. ¿Qué es su primera fe, mis hermanos? Bendito el Señor. Amén. Y también aprenden a ser ociosas. Está hablando de las viudas que son jóvenes. Porque también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, o sea, caseras. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. O sea, es un peligro tener gente joven que no quiere nada con Dios. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. O sea, ok, si van a tener una pareja, cásense, hagan una familia, tengan hijos, pero no anden para allá y para acá y con uno y con otro, porque acarrean condenación. O sea, sienten cabeza, o sea, no está prohibido que se casen, que se busquen a alguien o que Dios les envíe a alguien. Esperen al Señor, no es malo, hagan su familia, críen hijos, pero no anden para allá y para acá. ¿Por qué? Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Por andar así, se van por otro rumbo. Y dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. No se las aviente al otro, no se las aviente allá a la iglesia, el pastor. O sea, si tiene algún necesitado, no, ayúdele. Y no sea agravada la iglesia. Cuando alguien le avienta a alguien un compromiso a la iglesia, es agravada.
¿Por qué? Porque si ni siquiera lo consultó para ver si había fondos para ayudar o no había. ¿Me entiendes? Algo grave. Es algo grave, o sea, Amén. pone las cosas mal. Y ahí debe haber orden. Entonces, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada a la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Ujú. O sea, que haya fondos para las verdaderas necesidades, no para los aprovechados. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Bendito Dios. Amén. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Así deben conducirse en la casa del Señor. Eso es lo que estamos viendo. ¿Qué son los requisitos para andar bien en la casa del Señor? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. O sea, de alta estima. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Bendito el Señor. Y si tocáramos ese tema, está largo de decir, no vamos a entrar en él. Pero lo que quiero decir, y lo tocábamos un poquito el otro día en la enseñanza, que realmente el obrero o la obrera que está dedicada a la obra del Señor, de lleno, que deja su trabajo por estar de lleno a la obra del Señor, tiene derecho a su salario, tiene derecho a que la iglesia le ayude, le apoye, porque tiene sus gastos. ¿Por qué? Porque trabaja para el Señor, está dedicada a la oración, al ayuno. ¿Por qué? Porque por eso dejó de trabajar, porque es una guerrera, es un guerrero del Señor. Amén. Entonces tiene derecho, porque está trabajando en la obra del Señor. Bendito Dios. Amén. Sea su nombre. El 20 dice, a los que persisten en pecar, apapáchalos. No dice así, ¿verdad? No dice consiéntelos. A los que están tercos en pecar, después de tantas cosas de exhortación, repréndenlos delante de todos. Os digo, si ya le llamaste la atención, ya lo llamaste a solas, ya le has predicado muchas veces, lo has llamado a solas, le has llamado la atención y no cambias, persiste en pecar, se le conoce el pecado, dice entonces, repréndelo delante de todos para que tenga vergüenza. No, santo. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra. Repréndelo delante de todos para que los demás también teman. Nadie va a querer que los pongan en evidencia, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo. Hay que reprender las cosas que se están viendo. ¿Por qué? Porque están dejando en mal la iglesia del Señor, el templo, la columna y baluarte de la verdad. Por eso hay que reprenderlos delante de todos una vez de tantas exhortaciones y no entender. Sí, amén. Bendito Dios. Porque si hay quienes se les exhorta, se les dice y ellos siguen en lo mismo. A fuerzas quieren hacer lo que ellos quieren porque piensan que sí está bien. Bendito el Señor. Entonces Amén. siempre hay que reprender. Bendito es el Señor. Bendito Dios. Ya terminamos, mis hermanos. Solamente vamos a leer un poquito más para ver y entender mejor. En el capítulo 6, de ahí mismo, no vamos muy lejos. Capítulo 6, verso 3 al 10 nada más. Bendito el Señor. Amén. Gloria sea su santo nombre. Aleluya. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, voy a repetir esto, y a la doctrina que es conforme a la piedad, o sea, el evangelio, la doctrina, la enseñanza que nosotros estamos recibiendo de parte de Dios, la predicación, lo que estamos leyendo en las Escrituras,
eso dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está ¿qué? Envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Es una lista larga. Después dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como ¿qué? Como fuente de ganancia. Apártate de los tales. No participes, en pocas palabras, no participes, apártate de los tales. Tú no seas como esos que enseñan para hacer su propio negocio, para sacarle provecho a la piedad. Dice que dice que toman la piedad como fuente de ganancia. O sea, toman la piedad, las cosas del Señor, para aprovecharse de la fe de los creyentes, para sacarles hasta lo que no, para robar a las ovejas, para trasquilar a las ovejas. De esos hay muchos. Dice, apártate de los tales, no te juntes con ellos. En otro versículo dice, ni aún comas con ellos. Es más, Judas dice, el libro de Judas dice, ni siquiera toques sus ropas. ¿Por qué? Porque están envilecidas esas personas. Pero grande ganancia es la piedad. ¿Cómo? Acompañada de contentamiento. O sea, cuando nosotros estamos en el Evangelio, mis hermanos, debemos estar contentos con lo que tenemos. Contentos. Amén, sí, Y Señor. precisamente se me estaba pasando decirles que esa es la palabra de hoy. Gózate con lo que tienes. Amén. Gózate con lo que tienes. ¿Por qué? Porque es la piedad del Señor la que hemos recibido. Amén. Gloria a Dios. Lo que estemos pasando es la piedad del Señor, porque por algo estamos pasando para bien. Porque dice su palabra que a todos los que estamos en Cristo, todas las cosas nos son para bien. Amén. Aunque a veces vemos que son cosas negativas, son para bien. Aguanta, Aleluya. aguanta hasta el final. Bendito el Señor. Entonces, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Por qué dice que gran ganancia? Porque es ganancia, porque tiene promesa, acabamos de verlo, tiene promesa para esta vida presente y para la venidera. Amén. Bendito Bendito el es Señor. el Señor. Entonces tiene gran ganancia, porque nada tenemos, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos llevar. Eso es para los que se afanan, ¿no? Que no están contentos con la piedad, que quieren estar en el Evangelio, pero quieren que Dios los saque de pobres, o yo no sé, tienen tantas cosas en la mente, mis hermanos, que muchos piensan, mayormente aquellos que quieren sacar ganancia del Evangelio, piensan como si fuera esto un negocio. Bendito el Señor. Aleluya. Esto es para las almas, para la ganancia de las almas. Amén. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Por qué? Porque el Señor hará lo demás. Bendito. Pero si estamos siempre rebelándonos, ¿cuándo vamos a entrar en el gozo del Señor? Siempre vamos a estar lamentándonos como el pueblo de Israel no entró en el gozo del Señor. Anduvo en el desierto divagando en sus corazones y ahí murieron en el desierto. 40 años. Santo. Y dice el Señor en el libro de los Hebreos, por eso mi pueblo no entró en el gozo del Señor. Porque anduvieron divagando en su propio corazón. No le creyeron al Señor, o sea, verdaderamente, porque le creían una vez y después se rebelaban. Y nosotros no debemos hacer así. Nosotros debemos de creer siempre, aunque sea todo lo contrario a lo que se ve. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y ¿qué? En lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y
perdición. Cuando uno se dedica, mis hermanos, o cuando uno tiene eso en el corazón, de solamente las cosas materiales, mis hermanos, eso es dañino para el corazón. Si no tenemos realmente al Señor en nuestro corazón, si realmente lo hacemos solamente por cosas materiales, estamos mal. Pero si lo hacemos en el Señor hace todas las cosas bien. Amén. ¿Por qué? Porque eso los lleva a la perdición. Termino con esto. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dólares, de muchos dolores, no dólares. O sea, ellos querían muchos dólares, pero fueron dolores los que les pasó. ¿Me entienden? Entonces, Amén. cuando uno es codicioso, mis hermanos, no estamos en buen camino. Si usted pensó que el reino de los cielos es para obtener riqueza, se equivocó de lugar. Se equivocó del lugar, porque este reino de los cielos no es para enriquecerse terrenalmente. Ahora, si Dios le place, lo puede hacer. Pero si nuestro corazón está malo, no podríamos, ¿verdad? Amén. No podríamos agradar al Señor. ¿Por qué? Porque se extravía uno de la fe, se extravía uno de las cosas espirituales. Amén. Esta es la palabra del Señor que nos ha traído esta noche, mis hermanos. Damos gracias, le damos gloria al Señor que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bendito Dios. Gloria a Dios les Dios. bendiga grandemente, mis hermanos. Amén.